Cuando se cruza la línea de un comportamiento basado en la fe a un comportamiento imprudente, en donde dibujamos esa línea que separa la fe de la temeridad, porque por un lado vamos a encontrar personas que dicen que debemos tener fe, de que nada nos va a pasar y que debemos seguir congregándonos en un solo lugar porque Dios nos va a proteger. Y para fundamentar esta posición, pues usan escrituras muy válidas, como por ejemplo la que encontramos en Hebreos. Si me quieren acompañar allá, por favor, a Hebreos en el capítulo 10 y versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Según leemos aquí en esta escritura, claro que nos debemos congregar, claro que tenemos que hacerlo, pero alguien podría argumentar que si bien esta escritura está ahí, las autoridades, es decir, los gobiernos que rigen este mundo en el que nos encontramos, pues actualmente están prohibiendo reuniones de personas en estos momentos, ante lo cual alguien más podría esgrimir esta otra escritura que también es muy importante y muy válida. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Y leamos el versículo 29. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Dice: respondiendo Pedro, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es totalmente cierto. Nosotros obedecemos primero a Dios antes que a los hombres. Pero surge una pregunta: ¿se podrán sacar estas escrituras de Hebreos 10 y esta de Hechos 5 de su contexto? Porque, por otro lado, encontramos hermanos que piensan que hay que ser prudentes, que no debemos tentar a Dios, y entonces contraponen escrituras como las siguientes. La escritura que hemos leído mucho en estos días es la de Proverbios en el capítulo 22. Proverbios en el capítulo 22 y versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, si vemos que estamos todos juntos, congregados, y que por hacer eso traemos un mal no solo a nosotros mismos, sino a otras personas, ¿será sabio hacerlo en estos momentos? Y también es una escritura que se ha usado en estos días mucho, y es la de Romanos capítulo 13. En Romanos, en el capítulo 13, y en el versículo 1 en adelante, Romanos capítulo 13, a partir del versículo 1 leemos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esta es otra instrucción de la misma palabra de Dios, que nos dice que debemos someternos
a las autoridades superiores, incluso las de este mundo, porque si ustedes siguen leyendo, el contexto saben que se refiere también o principalmente en este contexto a las autoridades del mundo. Obviamente nos tenemos que someter a todas las autoridades, principalmente Dios, pero también a las del mundo, porque todas vienen de Dios. Entonces, encontramos escrituras en un sentido y encontramos escrituras en otro sentido que aparentemente chocan. Pero digo aparentemente porque nosotros sabemos bien que ellas no chocan, sino que la Biblia está perfectamente armonizada. Si la estudiamos en su conjunto y si no sacamos las escrituras de su respectivo contexto. La Biblia es un solo libro perfectamente armonizado. Es la mente de Dios. Entonces, hermanos, esto no es una guerra de escrituras. Es todo lo contrario. Es cuestión de armonía y de usar un correcto discernimiento guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde entra la clave. Tenemos que tener discernimiento y saber usar esta espada, que es la palabra de Dios, con maestría, para que nos muestre y nos guíe cómo debemos actuar en cada circunstancia en específico. En cuanto a estas escrituras, el contexto de estas escrituras que acabamos de leer, es cierto, como lo leímos, que en Hebreos se nos dice que no debemos dejar de congregarnos, pero también dice en el versículo 25, como algunos tienen por costumbre, es decir, lo hacen de manera voluntaria, lo hacen tal vez porque son descuidados o perezosos, o tal vez porque se ocupan en otras cosas y no santifican el sábado como debe ser. Es lo que dice el contexto de esa escritura, que dejan de congregarse porque lo tienen por costumbre, de manera cotidiana. No se preocupan por cumplir el mandato de Dios de acudir a la santa convocación. Pero esta escritura de Hebreos 10, versículo 25, no aplica a los casos de aislamiento por enfermedad contagiosa, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y también leímos en Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 29, que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el contexto de esta escritura es cuando esos hombres nos piden hacer cosas que van destinadas a destruir nuestra fe o a destruir la sana doctrina. Es decir, nosotros no podemos desobedecer las autoridades del mundo porque sí. El contexto muy claro de esta escritura es cuando son cosas que nos piden hacer para atentar directamente contra nuestra fe o para destruir la sana doctrina. Y eso era lo que estaba sucediendo con el sumo sacerdote en ese momento, quien usando su autoridad, porque el sumo sacerdote es autoridad, claro que sí, usando esa autoridad, le pidió a los apóstoles que negaran a Jesús en sus enseñanzas. Entonces Pablo le dijo, no, un momento, aquí hay una contradicción doctrinal con lo que Dios nos ordena, con lo que Cristo nos ordena. Nos está pidiendo hacer algo que va a desviar a las personas del camino correcto. Por lo tanto, en ese caso específico, no obedecemos al sumo sacerdote, que, repito, es una autoridad, sino que ahí aplicamos que es necesario, primero, obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, hermanos, en estos momentos de tanta confusión y que tantas personas llegan con unas ideas o llegan con otras, hay que tener discernimiento. Hay que mirar los contextos para saber qué se nos está diciendo exactamente y así poder armonizar una escritura con otra y encontramos esa perfección que hay en la Biblia que nunca se contradice, sino que por el contrario se apoya íntegramente. Teniendo entonces en cuenta esto, veamos ahora lo que nos muestra la Biblia en cuanto a cómo actuar en algunas situaciones de riesgo como las que ahora estamos viviendo. Y así entonces podemos tomar decisiones sabias, tomar decisiones correctas, dependiendo de cada una de las circunstancias en las que nos encontremos. Pero vamos a hacer las cosas guiados por Dios
y guiados por las autoridades que Dios puso en su pueblo. Vamos a ver en este corto estudio lo importantísimo que es eso. Ahora más que nunca, tener fe en Dios, tener fe en su iglesia y en las autoridades que Él puso para que nos guiaran a nosotros. Como principio básico sobre el cual vamos a estructurar todo este estudio, vamos a partir del hecho de que nosotros vivimos por fe. Vayamos a Romanos, aquí mismo donde estamos en Romanos, vayamos aquí a Romanos, al capítulo 1, empezando el libro de los Romanos, Romanos capítulo 1, y leamos en el versículo 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. El justo, es decir, el que practica los mandamientos de Dios, tiene como punto de partida y como punto de llegada la fe. Eso es absolutamente claro en nuestras vidas. Todo lo que hacemos en nuestra vida y cómo nos regimos y cada decisión que tomamos siempre ha de estar acompañada de la fe. Eso es claro porque entendemos que estamos totalmente en las manos de Dios. Por eso, en estas situaciones no nos desesperamos. Por eso no entramos en pánico. Por eso sabemos que Dios tiene un plan. Por eso sabemos que este no es el fin de la humanidad. Sabemos que esta epidemia no va a acabar con todo el mundo y sabemos que nosotros como pueblo de Dios vamos a ser protegidos. Tenemos fe en las promesas de protección que Dios nos da. No lo dudamos para nada. Estamos confiados, tranquilos en las manos de Dios. Eso es lo que rige nuestra vida. Ahora bien, ¿significa eso que debemos sentarnos a dormir sin aprender las lecciones que Dios quiere que aprendamos? ¿Significa eso que vivimos nuestra vida sin ser diligentes, sin ser proactivos, sin hacer nuestra parte para que nuestro carácter crezca y se desarrolle? No. Nada más lejos de la palabra de Dios, de la realidad que la palabra de Dios describe. Nosotros entendemos que tenemos que armonizar esa fe con las vivencias y las lecciones que Dios quiere que aprendamos día a día. Porque vivimos con fe, pero Dios nos hace atravesar por diferentes situaciones, nos hace vivir ciertas experiencias que son las que precisamente fortalecen la fe, son las que precisamente nos hacen crecer y son las que precisamente le demuestran a Dios que tanto confiamos en Él. Entonces no es sencillamente quedarnos sentados y ya, hay que armonizar esa fe con el resto de toda la palabra de Dios, de todo el conocimiento de Dios. Volvamos a Proverbios. Es una escritura que hace parte integral de la palabra de Dios, tan válida como cualquier otra escritura. Proverbios en el capítulo 22, donde lo leímos ahora. Ustedes saben que esta escritura está dos veces, está en Proverbios 22:3 y está en Proverbios 27:12. Es exactamente la misma escritura, es decir, Dios lo repite dos veces, nada más cambia una pequeña palabra, pero es exactamente la misma escritura. Proverbios 22:3, nuevamente, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, esta palabra aquí avisado, es traducida en otras versiones como el prudente, es decir, avisado y prudente, lo mismo, son sinónimos en este caso. El prudente ve el mal y se esconde. ¿Qué es la prudencia? La prudencia o la persona prudente es aquella que piensa
acerca de los riesgos posibles que conlleva ciertos acontecimientos o actividades, y entonces adecúa o modifica su conducta, su comportamiento, para no recibir o para no producir perjuicios innecesarios. Eso es la prudencia, eso es una persona prudente, la persona que analiza los riesgos, los posibles riesgos de una actividad suya propia o de ciertos acontecimientos. Y cuando analiza esos riesgos, adecúa su comportamiento, modifica su conducta. ¿Para qué? Para no recibir ella misma un daño o para no producir daño o perjuicios innecesarios a otras personas. ¿Qué nos está diciendo Dios entonces aquí en Proverbios 22:3? Nos está diciendo que el prudente modifica su conducta para no recibir daños innecesarios, para no creárselos tampoco a otras personas. Y también dice que el simple, y este término simple es traducido por otras versiones como el insensato, es decir, el que no reflexiona sobre lo que puede ocurrir, pues ese insensato, ese simple, no modifica su comportamiento y en consecuencia va a recibir todo el daño. Es lo que nos está diciendo Dios aquí en esta escritura. Y veamos un ejemplo de la misma palabra de Dios que nos muestra que aunque haya mucha fe, sí tenemos que actuar con prudencia, siendo personas prudentes. Es decir, Dios quiere que aprendamos la prudencia. Porque eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a prepararnos, eso nos desarrolla el carácter. Entonces veamos un ejemplo de la misma Biblia, cómo se aplica este versículo que acabamos de leer. Ustedes saben que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David fue un guerrero valiente, era todo menos cobarde, todo menos cobarde. Desde joven se enfrentaba a osos y a leones, estaba acostumbrado a dar batalla, estaba acostumbrado a enfrentarse a los enemigos. Ese era el rey David, todos conocemos la historia de él. Y además de eso, él sabía que contaba con la protección de Dios porque él era cercano a Dios. Sin embargo, en una de las oportunidades, él vio el mal que venía sobre él midió la magnitud del peligro y se alejó, huyó, se apartó, aplicando lo que dice este versículo, hasta que pudo dar batalla. Miremos solamente ese ejemplo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, y leamos a partir del versículo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, a partir del versículo 13. Dice: y un mensajero vino a David, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón, por cierto, hijo de David, que lo traicionó. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos, huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Él midió el riesgo y dijo: momento, aquí hay que huir. No estamos preparados para enfrentar este peligro. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Tengan en cuenta esto y recuérdenlo, porque aquí estamos viendo que los siervos de David aceptaron su autoridad, aceptaron su decisión y dijeron: hacemos lo que el rey decida. Ténganlo en cuenta para más adelante, porque esto es un aspecto que tiene que ver mucho con la autoridad. Los siervos no le dijeron: no, enfrentemos, no lo contradijeron, le dijeron: haremos lo que el rey decida. Y el rey entonces salió
con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Eso fue lo que hizo el rey David cuando vio que se venía un peligro inminente sobre él, cuando analizó el riesgo y fue prudente, modificó su comportamiento para no recibir ¿qué? Un mal innecesario, un mal innecesario. Entonces diremos que el rey David fue cobarde por eso, diremos que le falló la fe, o concluiremos acertadamente que sencillamente fue prudente. Otro proverbio muy bonito que aplica en este aspecto es el que encontramos en el capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, y miremos que así fue como actuó el rey David. Proverbios, capítulo 14, y leamos el versículo, Proverbios 14, versículo 16. Dice, Proverbios, capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Vuelvo y lo leo. El sabio teme. No quiere decir que no reconozca que Dios no está con él. Claro que Dios está con él. Pero Dios nos muestra donde hay peligro, para que le temamos al peligro, para que aprendamos a tomar decisiones responsables. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y fue lo que hizo David. Actuó con sabiduría en el ejemplo que acabamos de ver. David vio el mal, se alejó de él y se entregó en manos de Dios. Confió a partir de ahí que Dios haga su parte. Es decir, nosotros hacemos lo que nos corresponde y luego estamos calmados, tranquilos, confiados, sabiendo que habiendo actuado con sabiduría y con respeto, ya solo nos queda estar en manos de Dios y dejamos toda la carga y todo el peso, después de que hicimos nuestra parte, en manos de Dios, tranquilos, sin desesperarnos, sin angustiarnos. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Vivimos por fe. En el nuevo pacto también hay un ejemplo clarísimo, un ejemplo muy, muy claro de alejarnos del mal, de evitar el mal, Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Damasco y los judíos querían matarlo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hizo? Y el apóstol Pablo también fue un hombre valiente. Todos conocemos las historias del apóstol Pablo. Él también se enfrentó a muchísimos peligros. También dio la cara cuando tenía que dar la cara. Y sin embargo, cuando advertía un peligro, aplicaba este proverbio, actuaba con prudencia. Vayamos y repasemos una pequeña parte de esta historia en el libro de los Hechos. Hechos. Vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos y leamos a partir del versículo 23. Hechos 9:23. Recordemos que Pablo estaba en Damasco predicando. Dice, Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo, pero sus acechanzas, las de los judíos, llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, es decir, eran ciudades amuralladas, había unas puertas específicas, y estaban los judíos esperando a que Pablo cruzara la puerta para matarlo, y eso llegó a oídos de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, no me importa, yo estoy predicando y voy a pasar por la puerta
¿Hizo eso? Veamos, versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y de ahí se fue para Jerusalén. Y así Pablo huyó entonces de Damasco a Jerusalén. Pablo no dijo, no, es que yo estoy predicando el evangelio, yo aquí estoy de parte de Dios, no voy a hacer nada, voy a cruzar la puerta porque yo sé que Dios me protege. No, claramente él vio el mal, él actuó con prudencia y no se arriesgó innecesariamente, sino que de noche huyó. Imagínense ustedes, hermanos, esa escena, Pablo siendo colgado por una canasta de la muralla mientras lo bajan sin hacer bulla y él corriendo, escapando de Damasco. Imagínense eso, o sea, él advirtió un peligro y él escapó de ese peligro. Y bien sabemos que el apóstol Pablo no era ningún cobarde, tampoco le faltaba para nada fe. Recuerden que en otras oportunidades el apóstol se enfrentó a muchos peligros, porque él tenía una misión específica que cumplir. Era necesario que él enfrentara ese peligro. Como recuerdan ustedes la historia cuando viajó de Mileto a Jerusalén, que él fue advertido muchísimas veces por muchas personas que si iba a Jerusalén iba a correr mucho peligro. Y las personas le decían, no se vaya. Y él les enfrentó y les dijo, no, yo tengo que ir, no me dañen mi ánimo. Y de hecho, cuando llegó a Jerusalén, casi lo matan, lo tuvieron que sacar de ahí porque las turbas lo estaban golpeando y terminó en la cárcel. Y ustedes pueden leer la historia completa, la hemos leído antes, pero la pueden repasar en Hechos en el capítulo 20, 21 y creo que también llega hasta el capítulo 22. Pero ahí Pablo tenía que enfrentar ese peligro. Ese riesgo era necesario. Hay riesgos innecesarios y hay riesgos necesarios. Entonces, hermanos, hay que tener discernimiento para actuar con prudencia y teniendo la fe de que Dios nos va a ayudar. Siempre nos va a ayudar, pero Dios nos ayuda si ve que nosotros no somos temerarios en el uso de nuestra fe. Si ve que no somos temerarios, si ve que no somos imprudentes. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esto. Nos dio un ejemplo del uso prudente de la fe. Del uso de la fe sin temeridad. Ustedes conocen la historia, está en Mateo en el capítulo 4, cuando Cristo estaba ayunando, estaba en el desierto y llega Satanás a tentarlo, intentando que Jesús tropezara. Jesús no tropezó. Y miremos lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 5. Mateo 4, 5. Leamos, sí, Mateo 4, 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y es verdad, está citando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice eso. Pero ¿cómo le responde Jesús? Con la palabra de Dios y le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la diferencia entre la temeridad y la prudencia. Esa es la diferencia entre un actuar sabio, prudente, con discernimiento, y un actuar temerario, desafiante, peligroso, innecesario. El prudente no se somete a riesgos innecesarios. El temerario, en cambio, reta el peligro y recibe todo el daño. Y Cristo entonces nos dio un ejemplo de cómo actuar con prudencia, es decir, no pasar peligros innecesarios. Y no que porque tenemos fe, entonces no hacemos nuestra parte evitando el peligro, porque estaríamos desatendiendo las otras escrituras de la misma palabra de Dios que nos dicen, yo sí te protejo, pero tú actúa con la respectiva prudencia, la prudencia necesaria, porque es necesario que asimismo edifiques tu fe, te fortalezcas y desarrolles tu carácter. Por último, hermanos, para ir terminando,
Es también importante entender que Dios nos dio algunas leyes específicas que nos dicen cómo debemos actuar frente a ciertos peligros. Y específicamente, hablando de enfermedades contagiosas. Estas leyes son temporales, es decir, aplican cuando la circunstancia así lo amerita, y son leyes especiales y pueden llegar a primar sobre otras leyes que Dios nos da mientras la situación se normaliza. Veámoslo, ustedes conocen muy bien el ejemplo de lo que Dios nos dijo cómo proceder con la lepra. En el libro de Levítico, en el capítulo 13, Levítico capítulo 13, y en el versículo 43 leemos lo siguiente. Levítico capítulo 13, versículo 43. Entonces el sacerdote lo mirará al que tiene lepra, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozando pregonará inmundo, inmundo. Esto no es para humillarlo, esto es para que las personas sepan que no se pueden acercar a él. Esto es guardando una ley de distanciamiento para evitar el riesgo de contagio. Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Fuera del campamento será su morada. Aquí Dios está usando la lepra para enseñarnos un principio básico que se debe aplicar para toda peste o para toda enfermedad contagiosa. Dice que mientras tengamos la enfermedad contagiosa, fuera del campamento será nuestra morada. Es decir, la persona queda totalmente apartada para que no tenga contacto físico con otras personas hasta que esté libre de la enfermedad, como lo leímos aquí en el versículo 46. Y por obvias razones, estas personas apartadas del pueblo porque estaban enfermas, pues no podían asistir a la Santa Convocación, no porque fuesen débiles, no porque le faltase la fe, o porque estuviesen incumpliendo de manera voluntaria el mandamiento, sino porque están obedeciendo otra ley, otra instrucción de Dios que es para un caso especial, que es concreto y que es temporal. Ya cuando la situación cambie, cuando ya se sane, podrá seguir incorporarse al pueblo y practicar todas las actividades dentro del pueblo. De hecho, hermanos, obedecer esta ley del aislamiento hace parte de la fe que debemos tener en Dios. ¿De qué? Obedeciéndolo a Él, obedeciendo las autoridades que Dios instituyó. Entonces Dios nos va a sanar por su misericordia y porque seguimos las instrucciones en su palabra. Y miremos que este principio que está aquí se siguió aplicando en el nuevo pacto mediante el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Si me quieren acompañar, vayamos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, Lucas capítulo 17, y leamos a partir del versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le hablaron de lejos, y cuando Jesús los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Aquí vemos claramente cómo estas personas que padecían una enfermedad contagiosa, lepra, sabían que debían mantener distancia con los demás, obedeciendo la palabra de Dios. Y Jesús tampoco se acercó a ellos. No les dijo, vengan, yo los sano, como se hizo en muchos casos en los que sanaba, que iba hasta las personas, tocaba a la gente que estaba enferma, que tenía algún defecto físico, algún problema, o la gente incluso lo tocaba a él. Jesús aquí no los llamó y les dijo, acérquense, yo los sano. Manteniendo la distancia, les dijo, vayan, preséntese al sacerdote. Es decir, Jesucristo respetó esa distancia. Y otro aspecto que se ve aquí que es muy interesante es eso, que Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Es decir, los envía a la autoridad para que la autoridad los declare limpios y les acepte su reingreso o reincorporación a la comunidad, al pueblo. Luego de hacer los rituales de purificación que se hacían en el antiguo pacto antes de la muerte de Cristo. Miremos que Cristo los envía a la autoridad, para que la autoridad los declare limpios, para que la autoridad diga, no hay riesgo de contagio, entonces ya pueden incorporarse con el resto del pueblo. Levítico capítulo 14, veámoslo. Levítico capítulo 14. Y leamos a partir del versículo 1. Levítico 14:1 dice, y habló al Eterno a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento. O sea, el sacerdote mismo sale, no lo deja ingresar. El sacerdote sale y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y ustedes pueden seguir leyendo, que ahí se dan más detalles, en el capítulo 13 también se dan más detalles de los procedimientos que había que seguir. Pero ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios le dio la facultad a las autoridades, hoy en día bajo el nuevo pacto, autoridades de la iglesia, para que sean ellos quienes decreten las medidas de aislamiento necesarias, que debemos seguir en situaciones de pestes o de enfermedades contagiosas. Son las autoridades que Dios puso las que nos dicen cuándo el pueblo debe estar junto o cuando el pueblo debe guardar distancia por haber un factor contaminante que puede poner en peligro a las demás personas. Es clarísimo. Y Cristo mandó a estos leprosos que sanó a la autoridad para que los declararan limpios. Y es por eso que el señor Weston, como autoridad, nuestra primera autoridad terrestre, después de Cristo, tomó la decisión de que el pueblo de Dios se aísle en cuanto a no tener contacto físico, no a la comunicación. De hecho, como lo veremos ahora en los anuncios, él exhorta que la comunicación entre nosotros aumente, pero tomó la decisión de que nos aisláramos de tener contacto físico. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando él autorice nuevamente que la congregación entre nosotros, la congregación física, se puede dar, cuando él vea que no hay riesgo de contagio. La verdad, hermanos, es que debemos darle muchas gracias a Dios, porque tenemos una autoridad que es fiel, que es obediente, que es temerosa de Dios, de Él, y que apoyada en el Consejo de Ancianos nos guían paso a paso en estos momentos de crisis. Tenemos que tener fe,
en los procedimientos establecidos por Dios. Tenemos que tener fe en las autoridades que Dios ha puesto, fe en que Cristo guía a su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad por el camino seguro, por medio de sus siervos que están ahí para guiarnos y para ayudarnos. Así, vemos que esta línea entre actuar con fe o con prudencia o imprudencia, no es para nada borrosa, si tenemos el discernimiento correcto, guiado por el Espíritu Santo de Dios. La línea es clara, pero esa línea nadie la puede ver por nosotros, nadie puede ver esa línea por usted mismo, sino que cada uno debe ser capaz de verla por medio del Espíritu Santo que mora en él. Sobre todo, la podemos ver si estamos realmente cerca de Dios, sintiendo su protección cada segundo, obedeciendo las instrucciones que Él da, confiando en que Cristo pastorea a su iglesia por medio de sus siervos. Y entonces no tendremos una carga pesada sobre nuestros hombros, sino que nos dejaremos guiar por nuestros pastores, así como un pastor guía a sus ovejas y las ovejas confían en que el pastor sabe lo que es mejor para nosotros. Vayamos a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, Deuteronomio 24, 8, en cuanto a la plaga de la lepra, y esto aplica para enfermedades contagiosas, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Hermanos, nosotros tenemos que aceptar la autoridad de la iglesia y tener cuidado con las recomendaciones que ellos nos dan de obedecerlas al pie de la letra, porque a veces pensamos, no, nos dieron la instrucción de que nos quedemos en la casa, pero no, hagamos un grupito por aquí y otro grupito por allá. Eso no fue lo que dijo la autoridad de la iglesia, eso no fue lo que aquí dice, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Ellos están siguiendo instrucciones de Dios. Así cuidaréis de hacer. Y el Señor vuestro nos va a dar una serie de instrucciones específicas que si nosotros tenemos respeto a la autoridad, temor de Dios y queremos recibir la protección de Dios, las debemos seguir. Aquí mismo en el capítulo 4 del Deuteronomio, leemos Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da para siempre. Versículo 6. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio, pueblo prudente, pueblo entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella, a ellos, como lo está el Eterno nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esta es la ley que Dios nos da. La ley del aislamiento, en este caso específico, o la cuarentena, como la llaman allá afuera. La ley de la obediencia total a los mandamientos de Dios, a sus leyes, estatutos y decretos.
y también de obediencia a las autoridades de Dios y aún a las autoridades de este mundo, porque toda autoridad viene de Dios y ya sabemos cómo resolver si se presenta algún conflicto de competencia. Es sencillo resolverlo con el discernimiento que Dios nos da, obedeciendo con fe toda la ley de Dios. No tengamos dudas, hermanos, vamos a ser protegidos, totalmente protegidos de toda plaga que caiga sobre este mundo. Y vamos a aprender cada vez más y a desarrollar cada vez más nuestra fe y a prepararnos para los tiempos que estamos viviendo, para que Dios nos encuentre dignos de ser llevados al lugar de protección. Porque ahora con lo que vemos entendemos más que nunca que necesitamos estar en ese lugar, porque no podemos escapar por nuestra propia fuerza, sino solamente con la protección divina, sobrenatural, que Dios le va a dar a su iglesia, a su pueblo, a la novia de Cristo, cuando llegue el momento. Y ese momento sabemos que llega cuando se cumplan los acontecimientos, y así también nos lo harán saber las autoridades de la iglesia. Los dejo en compañía de su maestro de ceremonias.